Gracias al doctor Meneses por la presentación, gracias a ustedes por continuar aquí. Y les venía diciendo que la siguiente charla es acerca del embarazo gemelar monocoreal complicado y nos vamos a centrar fundamentalmente en lo que es el desarrollo del síndrome de transfusión feto-fetal. En la charla anterior aprendimos a diagnosticar gemelos, aprendimos a clasificarlos de acuerdo a la coreanicidad, luego aprendimos a vigilarlos y a seguirlos durante el tiempo y aprendimos además a identificar cuáles eran las complicaciones para precozmente poder determinar si son candidatos o no a algún tipo de trabajo. Nuevamente mi diapositiva de descargas, donde no tengo conflicto de intereses y todas las fotos y videos que vamos acá son propias y son publicadas con la autorización de los padres. ¿Qué objetivos entonces perseguimos en esta charla? Vamos a tratar de conocer los signos de embarazo gemelar complicado, especificando mucho más acerca de lo que es la transfusión feto-fetal. Vamos a identificar patrones diagnósticos y patrones de tamizaje, que es lo que más nos interesa hoy, que es lo que ustedes van a hacer, conocer los criterios de remisión oportuna y prevenir complicaciones potenciales, que como ya vimos en los gemelos, son mortales, incluso a veces para la mamá. Epidemiológicamente ya esto lo vimos que esto ha aumentado en las décadas anteriores, únicos 6% es lo que aumenta cuando hacemos un tratamiento de infertilidad, gemelos 52% y múltiples de alta numeral, trillizos 404%. Eso es un problema serio porque definitivamente nos aumenta la prevalencia y por supuesto la frecuencia de las enfermedades a las cuales nos vamos enfrentando. Si nosotros miramos esta gráfica del 2010 en los Estados Unidos, usted mira por ejemplo acá la frecuencia de los embarazos gemelares que aparecían por año en el 80 y lo comparamos con lo que apareció en el 2005, vemos que esto se ha potencializado de manera importante y ya ahorita estamos viendo 2 y 3 veces más de los casos que nosotros veíamos anteriormente. Lo triste de esto es que a pesar de que vemos más casos de gemelos, seguimos identificando la misma cantidad de complicaciones. Quiere decir que hay un montón de pacientes que complicados van a tener su parto o tempranamente con bebés muertos o tardíamente con partos pretérmino, la prematurez y todo lo que esto atañe. Doble riesgo, doble desafío, como hemos dicho antes, son los más frecuentes, el doble por supuesto, y constituye el 3% de toda la totalidad de los recién nacidos vivos. Adicionalmente tenemos que de esos se nos van a morir indefectiblemente el 10%. Y el 21% van a tener algún grado de morbilidad perinatal que la mayoría de las veces se deriva directamente de la prematurez. Esto simplemente para recordar cómo lo diagnosticamos, ojalá siempre en primer trimestre seamos capaces de ver las dos bolsas, los dos sacos vitelinos, los dos fetos o identificar el signo de lambda como vemos acá para diferenciar un bicorial de un monocorial en donde vemos el signo de la T o a veces simplemente al menos identificar la membrana divisoria. Recuerde que estos son los que más nos interesan porque son los que más se nos complican y es de los que vamos a enfatizar en esta charla que tenemos hoy. Y los monocoriales monoamnióticos que dijimos que el principal problema es el problema a nivel de los cordones umbilicales y recuerde que vamos a tener un problema adicional que es la prematurez iatrogénica porque todos estos tienen que estar afuera en semana 32. No puede haber negocio, no puede haber consideración de que como todo va bien, esperemos a mañana y a pasado porque ya vimos que el riesgo se nos potencia entre 33 y 50 veces y cuando llegamos a la semana 34 vamos a tener muertos el 80% de nuestros pacientes, aún sin haber encontrado ningún cambio en las herramientas de vigilancia fetal que vimos anteriormente. Las complicaciones fetales, entonces, ¿cómo las vamos a catalogar? Fíjese, cuando nosotros tenemos embarazos únicos, a eso es a lo que nos enfrentamos. 1% para fetos mal formados, muerte perinatal 0.5%, esto es muy barato. Nosotros hicimos un estudio de muerte fetal en el Hospital San José donde encontramos hasta el 7% en nuestra prevalencia en nuestra población, en especímenes seguidos durante el embarazo y posteriormente con autopsia y diagnóstico. RCIU 3%, también muy barato en nuestra población, también estudios que hemos realizado en el hospital donde yo trabajo, llegamos hasta el 7 o al 10%. Parto prematuro 1%, nosotros tenemos una tasa de parto prematuro cercana al 17%, que no es nada por lo cual debemos estar orgullosos. Y lesión neurológica 1 al 2%, esto puede llegar en nuestro medio por ahí al 6%, ya nos explicó Rogelio Cruz acerca de eso. Pero fíjese cuando miramos los embarazos gemelares, cómo esos riesgos se van a aumentar. En el bicorial se aumentan un poco algunos, pero en general el bicorial va a funcionar como si fuera un embarazo doble
por supuesto, pero con embarazos independientes. Teóricamente no deberían hacer tantos trastornos de la oxigenación, pero los resultados que vamos a ver a raíz de las consecuencias placentarias van a mostrarnos cosas distintas. En ese orden de ideas tenemos que lo principal cuando valoramos nosotros un embarazo es tener en cuenta la placenta, porque la placentación es la culpable de muchísimas de las enfermedades de alto riesgo que nosotros vemos. Por eso hacemos tamizajes, por eso hacemos arterias uterinas en semana 11, por eso estamos tamizando bioquímicamente nuestras pacientes para endoteliosis en semana 11, reforzando en semana 18, mirando RCIU temprano, mirando RCIU tardío, porque el problema está acá, en la placenta. Y la placentación monocorial es la malformación más frecuente en el ser humano, por encima de cualquier cosa que usted se pueda imaginar. En ese orden de ideas, pues el problema está en la placenta, y el problema está en que podemos repartir más la placenta. Esta es una placenta monocorial, una sola masa placentaria, esta es la división, y acá estamos viendo una implantación que es velamentosa. Cuando nosotros tenemos embarazos monocoriales, más del 30 al 40% de las pacientes vienen con inserción velamentosa y usted la puede diagnosticar, pero después de que la diagnostique prenatalmente, ¿qué va a hacer? No puede hacer absolutamente nada. Eso le va a aumentar la cantidad de ecografías que va a hacer, pero no le va a cambiar el resultado perinatal porque no tiene un tratamiento para ello. Adicionalmente, acá estamos viendo la inserción velamentosa, adicionalmente tenemos otro problema, la cercanía de los cordones, por ejemplo en esta placenta que es monocorial monoamniótica. Aquí el problema es que voy a tener anastomosis placentarias que aparecen en el 100% de las placentas monocoriales. Claro, están balanceadas las circulaciones, pero aquí vamos a tener circulaciones o anastomosis directamente de cordón a cordón, que cuando se presenta de una manera muy severa nos puede dar lo que veíamos en la primera charla de la secuencia TRAP o el gemelo acárdico. Y si tenemos los monocoriales, mire esto que nos encontramos acá, nudos verdaderos, 2 y 3 nudos verdaderos. Fetos de 32 semanas, acá están vivos, esto lo pudimos saber y seguramente esto lo diagnosticamos prenatalmente, pero tampoco podíamos hacer nada, madurar nuestros bebés, esperar, hacer pruebas de bienestar fetal y sacarlos en el momento más seguro para la mamá y para su bebé. Pero tenemos que identificar los riesgos para poder saber a qué nos enfrentamos. Esto, mire esta placenta también divide en dos, acá se murió un gemelo, esta fue una paciente que llevamos a cirugía láser, se murió un gemelo y fíjese cómo vemos que el lado de la muerte está completamente separado del lado fetal. ¿Por qué? Porque si esto no está separado, el bebé sobreviviente va a sangrar sobre el bebé muerto y también va a morir. Entonces, como vemos, todo el problema que nosotros tenemos acá es un problema en la placenta. Y ahí está, como decía un profesor mío de alto riesgo, todos los problemas del alto riesgo obstétrico están en la placenta y en la plaqueta. Donde usted lo busque, tiene que haber una de esas situaciones. Mire acá, por ejemplo, esta mala distribución placentaria en unos trillizos, donde tenemos una poca masa placentaria para este feto y una muy buena placentaria para los otros. Pero claro, anastomosis vasculares no balanceadas. Unos embarazos que nos hicieron y que tuvimos hace tiempo, en donde tuvimos RCIU selectivo, donde el problema es la masa placentaria, y una transfusión fetofetal en los otros lados, porque el problema era las anastomosis placentarias. Entonces, como ustedes ven, el problema radica en ese punto. Para RCIU selectivo, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Las anastomosis? No. El problema es esto, que a un feto le toca mucha placenta y al otro no le toca nada. Por eso la terapia que yo le puedo ofrecer a esos gemelos, pues es prácticamente ninguna. O ligarle el cordón al gemelo que esté más enfermo para que me sobreviva uno, si yo soy éticamente, digamos, en un medio en lo que lo pueda ofrecer, o esperar con una vigilancia fetal adecuada, porque yo no le puedo hacer láser a esta paciente porque cuando queme voy a quemar también placenta buena de la poca que le queda y adicionalmente tengo una mala repartición de tejido. Ese tejido no se lo puedo devolver, entonces esa es la explicación de por qué una alteración placentaria no tiene un buen resultado en la terapéutica del RCIU selectivo, por ejemplo. Y acá lo que vamos a hablar hoy, que es las anastomosis placentarias, que es la principal génesis y el principal problema hemodinámico que puede presentar una placenta con la repercusión fetal de una patología que llamamos síndrome de transfusión feto-fetal, donde hay una transfusión crónica desde el mismo momento de la placentación y desde el mismo momento en que se crean los vasos. De hecho, en la semana 11-14 de los gemelos monocoriales, nosotros podemos buscar signos tempranos de transfusión feto-fetal o por lo menos de riesgo de transfusión feto-fetal. Eso es lo importante de que las ecografías las hagamos cuando sepamos hacer lo que hacemos, porque es una responsabilidad muy grande ver embarazos de esta dimensión. Si usted tiene sonolucencias nucales alteradas en embarazos monocoriales con cariotipos normales, adicionalmente tuvo alteraciones vasculares como el ducto venoso, siga a esa señora mucho más de las 2 semanas que le dije en la primera charla, porque seguramente nos va a hacer una transfusión feto-fetal mucho más pronto que tarde, fenómeno que ya está instaurado, lo que pasa es que no se ha manifestado clínicamente. Aquí el problema que es que tengo unas anastomosis, ¿cierto? Que me mandan flujo de un lado a otro y normalmente tengo unas anastomosis que llamamos protectoras, que pueden ser de ida y vuelta, son las arteriovenosas y las venovenosas o arterioarteriales, que pueden ser superficiales y profundas. En términos generales, lo que yo quiero que ustedes sepan es que hay
un bebé que está mandando volúmenes sanguíneos al otro feto y el otro feto, cuando no puede manejar ese volumen, lo debe devolver por otras anastomosis. Si esas anastomosis no están presentes, se convierte en una transfusión feto-fetal crónica. Pero el problema en la transfusión feto-fetal es un problema mucho más complejo que eso, porque en la transfusión feto-fetal el problema es que voy a tener un feto que está hemodinámicamente hiperdinámico, está recibiendo todo el volumen de sangre de su hermano, comienza a hacer una falla cardíaca intrínseca con todos los aspectos biofísicos y moleculares que tiene este problema. Pero el otro feto no tiene falla cardíaca por esa razón, el otro feto está choqueado, está hipóxico y lo que tiene es una hipoperfusión tisular completa y además tiene unas variables hemodinámicas alteradas. Uno está hipotenso, el otro está hipertenso, uno está hiperdinámico, el otro está hipodinámico. Y esto es muy importante porque después de que lo corrijo, resuelvo un problema para mantener mis bebés adentro, pero necesito que el neonatólogo sepa muy bien cómo va a manejar los dos bebés, porque él no va a tener dos bebés de 32 semanas iguales que va a manejar igual. Él va a tener que manejar un bebé restringido con variables hemodinámicas que necesitan inotrópicos y el otro lo va a tener choqueado con unas variables hemodinámicas que se deben manejar completamente diferentes. Los monocoriales biamnióticos constituyen afortunadamente el 10 al 15%, que es de todos los gemelos, lo cual hace que sea muy bajo. Si habíamos dicho que la regla era de 1 en 89, aquí es el 10 al 15% de esto, y los que se me van a complicar de esos monocoriales son el 10 al 15%. Eso significa que nos estamos enfrentando a una enfermedad que es el 0.0015%. O sea, no la vamos a ver nunca si hacemos un control general. Pero si ustedes están en una unidad materno-fetal como en la que yo estoy, muy seguramente vamos a estar viendo, como les comenté, en el artículo que publicamos anteriormente, estamos viendo una cohorte en este momento de 89 gemelos en un solo hospital que estamos siguiendo. Eso significa que esos 89 gemelos, 8 a 10 son monocoriales biamnióticos y de esa cohorte 1 a 3 me van a hacer algún problema de placentación, como lo vimos en este caso. Esa es la manera como usted debe plantear su vigilancia fetal. Si no está encontrando esas complicaciones es porque se le están perdiendo dentro de su población. Y esto es lo que está pasando. Tenemos un feto que tiene una vejiga muy llena porque su hermanito le está mandando a través de las anastomosis vasculares todo el volumen. Y cuando él trata de mandar el volumen, se profundizan y no tiene cómo devolver volumen a su hermano. Eso hace que este feto se ponga hiperdinámico, aumente el volumen de la vejiga, orine más y cree este polidramnios, es la bolsa que vemos acá amarilla. Y el otro, por supuesto, como les expliqué, que estaba choqueado, entra en un estado de oliguria y luego anuria. Claro, la vejiga no la vamos a ver, pero no porque no la tenga, es porque el bebé no está orinando, que son dos conceptos muy importantes. Y aunque suene una bobada, es importante explicarle a la señora, porque cuando uno le dice a la señora que uno no ve la vejiga, se imagina que el bebé no tiene vejiga y ya viene con un imaginario diferente. Que decirle, sí la tiene, pero no está orinando, porque lo que vamos a tratar de solucionar es este problema. Y esto va a continuar hasta crearnos esto que es el stock twin, como ustedes lo van a encontrar, el bebé pegado, el bebé que está ahí pegajoso. Este bebé se quedó completamente con oligoamnios, quedó pegado a la pared, a cualquier parte de la pared uterina, y el resto que estamos viendo en el recinto, en el cuarto donde está ese bebé, es líquido amniótico de su hermano, que está completamente hiperdinámico. Esta es una patología que si continúa, me va a matar los bebés en el 100% de los casos. Y los que no mate la enfermedad, los va a matar la prematurez, porque un polidramnios con abdómenes de 40 centímetros de altura uterina, pues me va a borrar el cuello y me va a dar bebés inmaduros que por supuesto se van a morir. La clasificación es una clasificación muy interesante que hizo Rubén Quintero, que es un venezolano que está radicado hace más de 3 décadas en los Estados Unidos, y él hizo esta clasificación que han querido tratar de desvirtuar, pero que continúa siendo la mejor manera de tamizar los embarazos monocoriales complicados. Y ya lo vamos a ver. Esta clasificación se ha mantenido desde el año 99 y se va a seguir manteniendo durante muchos años con toda seguridad. Hay otras clasificaciones que son un poco más complejas que ayudan a mirar el estado cardiovascular de cada uno de los fetos, sea el donante o sea el receptor, y son muy útiles. El perfil, por ejemplo, cardiovascular de Utah o el perfil que llaman el CHOP, que es el Children's Hospital of Philadelphia, que lo hizo Jack Ritchik. Estos son perfiles que necesitan una persona muy experta en variables ecocardiográficas para poder encontrar cuáles son las alteraciones funcionales que tenga el corazón de uno de estos bebés. Pero si usted lo que hace es tamizaje, usted con que sepa medir un líquido amniótico, sepa hacer una buena biometría y sepa identificar las placentas, es más que suficiente para lograr saber en qué momento remite su paciente. Es así que de acuerdo a la fisiopatología que estudiamos, tenemos el estado 1, en donde vamos a ver que uno de los fetos tiene que tener oligoamnios y el otro tiene que tener polidramnios. Y digo tiene porque si uno de los fetos tiene polidramnios y el otro no tiene oligoamnios, eso no es una transfusión feto-fetal, eso es un estado de discordancia de líquidos amnióticos. Que mañana o pasado o en 3 días me vaya a hacer la transfusión feto-fetal, claro, es posible, pero también el 68% de esos casos va a mejorar. Entonces es importante porque eso lo que tiene es
unos líquidos discordantes. Es condición sine qua non, polihidramios, oligohidramios, y lo vimos en el cuadrito de la vigilancia fetal. Acá hacemos la salvedad de que pues, si tiene menos de 20 semanas, hablamos de 8 centímetros, si tiene más de 20 semanas, 10 centímetros. Personalmente, y en las unidades donde yo trabajo, nosotros trabajamos con 8 centímetros en cualquier edad gestacional, y ese es un paciente que de una vez lo clasificamos de alto riesgo y lo estamos manejando dentro de los protocolos que ustedes ya vieron. En el estado 2 voy a ver una vejiga ausente en el feto que está donando, es decir, ya el feto no solamente no tiene líquido amniótico, sino que además está anúrico, luego no le veo la vejiga. Eso me da un estado 2. En el estado 3 voy a tener alteraciones del Doppler, o sea que ya soy capaz de determinar si tiene o no alteraciones hemodinámicas. Y esto es importante, era lo que yo les explicaba en la vigilancia fetal. El Doppler me aporta para clasificar la patología. De pronto no me sepa decir cuándo se me van a morir mis bebés. Ese es el gran problema de mis herramientas. Aquí, ¿a qué llamo Doppler alterado? Cuando tenga ausencia de flujo diastólico en la arteria umbilical, cuando tenga ducto venoso con patrón anormal o cuando tenga vena umbilical pulsátil. En la clasificación de tamizaje de Rubén Quintero no entra ninguna otra variable, ni entra la cerebral media. Es decir, usted puede tener el feto vasodilatado, lo puede tener con aumento de las resistencias en el cerebro, con las resistencias bajas, como quiera. No entra dentro de esta clasificación. Dentro de esta clasificación entra la arteria umbilical, el ducto venoso y la vena umbilical. En el estado 4 voy a tener uno de los dos bebés hidrópico. Generalmente es el bebé que está recibiendo, es el que está falloso, ¿de acuerdo? Y ya vimos que un bebé hidrópico, nos explicó el doctor Cruz, el bebé hidrópico se va a morir en el 100% de los casos, ¿de acuerdo? Y el estado 5 se me murió uno de los dos, aquí puede ser cualquiera, o el hidrópico que está hiperdinámico o el que está choqueado. Con esto yo ya debo ser capaz de clasificar mi embarazo y saber que siempre que clasifique un embarazo gemelar monocorial con una transfusión feto-fetal, cualquiera de los estadios, es una paciente que debe ser llevada a cirugía fetal. No la debo llevar a ninguna otra cosa y le debo ofrecer siempre el estándar de cuidado que exista para eso. ¿Qué problema tengo con esta clasificación? Que desafortunadamente yo no tengo que estar en el estadio 1 para pasar al 2 y de ahí para pasar al 3, sino que yo puedo estar en un estadio 3 y al otro día tener un estadio 5. Y además no sé cuánto tiempo se va a demorar en pasarme un paciente de un lado al otro. Puedo estar en el 2 y al otro día el 5. Por eso es urgente que cuando la diagnostiquemos, la tenemos que tratar. Nunca sé, y no tengo la respuesta, cuánto va a durar un feto en un estadio a otro. Por eso nosotros hicimos este trabajo en donde tratábamos de encontrar cuáles eran los puntos en el cual el índice de pulsatilidad nos ayudara a mirar en la cerebral media, que ya les dije no pertenece a la clasificación de Quintero, que nosotros pudiéramos encontrar un punto en el cual clasificáramos esa emergencia, esa urgencia como una emergencia. Y aquí lo encontramos. Encontramos comparando en los casos contra 64 controles que cuando encontramos índices de pulsatilidad en la cerebral media por debajo de 0.65, ese feto tiene que ser operado ya. Ese feto no puede esperar la autorización del CTC, no puede esperar a que el seguro nos autorice, sino que es equivalente a tener un tiro en la aorta. Es exactamente lo mismo. Aquí está la comparación, esto es lo normal. Esto tiene que ver mucho con lo que nos explicaba ahora Rogelio Cruz con respecto al resultado perinatal de la parte neurológica, que ya la vamos a ver un poco más adelante. Acá están nuestros casos y acá están nuestros controles, donde es absolutamente evidente que definitivamente los fetos que nos vasodilataron tempranamente fueron fetos que se murieron. Generalmente se nos murió el receptor. Acá estamos viendo también la curva para el donante y nos demuestra que definitivamente es una patología a la cual debemos correr. Ahora, ¿qué hacemos con el estado 1? Porque algunos centros consideran que el estado 1 no debe ser quirúrgico y nosotros lo que recomendamos, y en un estudio que también publicamos hace algunos años, encontramos que los centros que no ofrecen cirugía para el estadio 1 son centros que no tienen cirugía fetal disponible. Es decir, el señor que hace el control y no tiene cómo operar el estado 1, pues lo va a seguir hasta que le pase el estado 2 para remitirlo. La recomendación es que siempre que tengamos una transfusión feto-fetal diagnosticada, debemos remitirlo. Los centros que operaron fueron los centros que tenían la cirugía fetal disponible. Ahora, ¿qué le vamos a hacer a estos fetos? Pues la cirugía que está y que es mandatoria acá es el láser para transfusión feto-fetal. El primer reporte de láser que funcionó en gemelos fue hecho por Julián Delía en el año 90. Él hizo un reporte de 3 casos, que son estos que describimos acá, y le fue muy bien. La señora las desembarazó ni siquiera por un problema vascular, sino que las desembarazó por un problema placentario endotelial que fue una preeclampsia. Pero los fetos sobrevivieron. Entonces esto marcó un hito porque ya nos enseñó que definitivamente ya había una cirugía fetal que era efectiva y que no había nada más para ofrecerle a esos fetos o que se quedaran muriéndose. En el 92 entonces aparecen otros investigadores, Ipsville, que está en Francia. Esta era la primera cirugía que hizo Julián Delía, en donde se hacía una laparotomía, se luxaba el útero y sobre el útero era que hacíamos la fetoscopia. Actualmente no hacemos eso, ¿no? Lo hacemos por supuesto, sobre la madre.
En el 92 lo que hizo Isbille fue clasificar la fulguración de los vasos, no en una dicotomización total de la placenta, ya les voy a mostrar una foto donde vamos a poder entender un poco mejor, sino hacerla un poco más selectiva, sino escoger cuáles son los vasos que están cruzando la placenta. En el 96 Rubén Quintero dice, no, mire, no solamente es los vasos que me crucen el ecuador placentario, sino que son los vasos que me estén haciendo la transfusión aguda en ese momento. Entonces surge el concepto de dicotomización selectiva. Busco cuáles son los puntos que me están realizando la transfusión, lo fulguro y tengo que ir a buscar la anastomosis compensatoria para fulgurarla también. De esta manera no disminuyo la muerte fetal que se presenta en estos fetos. Acá está, entonces la primera cirugía que se hizo fue esta, dicotomizar completamente la placenta, partirla en dos, luego entonces simplemente quemábamos los vasos que cruzaban el ecuador placentario, luego hicimos la ultraselectiva, que es esta, que es quemar los vasos como ya les expliqué, y luego aparece una nueva técnica, hicimos una revisión que está publicada en esa referencia, donde además de hacer la ultraselectiva, aplicamos una técnica que se llama solomonizar, que es unir esos puntos. Entonces, esto nos evitaba la posibilidad de que el feto nos hiciera un síndrome de anemia policitemia, que también vimos en la primera charla, que era el tener un feto anémico y el tener un feto completamente policitémico. Esta es una cirugía que se hace en contexto de quirófano, que necesita una anestesia fetal, que necesita antibióticos citocolíticos y necesita una asepsia quirúrgica. No es para hacerla en la clínica de la esquina, no es para hacerla en el garaje de la casa, sino que necesita muchas cosas. Generalmente esto se puede hacer con anestesia local o con simple sedación, pero en algunos sitios lo hacemos con regional o con general. Entre estas dos es preferible la general porque tiene una inmovilización completa del feto. Generalmente con regional el feto está un poco movido y toca aplicarle alguna otra sedación a la madre, entonces en realidad no vale la pena utilizarla. Utilizamos un solo punto de entrada, documentamos siempre la posición fetal y de la placenta, no podemos tocar la placenta con la cánula, si tocamos la placenta con la cánula pues vamos a tener un sangrado y un abrupcio y se acabó el procedimiento, y si tenemos un sangrado dentro de la cavidad pues se nos daña el campo y no vamos a poder hacer nada. Hay técnicas para limpiar el campo, etcétera, pero pues lo ideal es que no suceda sangrado intrauterino. Posterior a eso entonces hacemos el procedimiento fetoscópico, que consta de esos 4 pasos que vemos nosotros ahí, en donde primero hacemos una fetoscopia diagnóstica, donde vemos el bebé, vemos los 2 bebés, vemos la cavidad amniótica, luego hacemos una fetoscopia terapéutica donde revisamos el ecuador placentario, que es esa línea blanca que estamos viendo ahí, y luego catalogamos cuáles son los vasos que cruzan ese ecuador, los mapeamos, sabemos y clasificamos qué tipos de anastomosis son, cuáles son las protectoras, cuáles no, y las fulguramos. La técnica que utilizamos nosotros es la ultraselectiva, que como les expliqué es escoger los vasos, los fulguramos los de ida y vuelta y luego hacemos una solomonización. Posterior a este paso hacemos una amniorreducción. La amniorreducción complementa, pero no es terapéutica, complementa el disconfort que tiene la mamá y además nos previene el parto prematuro, que es lo que hace que los bebés se nos salgan antes de tiempo. Posteriormente sacamos nuestro puerto. Hacemos siempre una lista de chequeo para ver que no se nos falte absolutamente nada, la hacemos 2 veces, luego que la hacemos acá la estamos chequeando y posterior a eso hacemos nuestro procedimiento, como lo estamos viendo acá, que estamos viendo el ecuador y una anastomosis muy grande. Hacemos la amniorreducción y posterior a la amniorreducción acá vemos que está un poquito serosanguinolento, natural, porque entramos a la cavidad uterina, de todos modos rompemos miometrio y algo de sangrado, y este es el abdomen materno después de que hacemos la extracción de hasta 2.5 o 3 litros. Generalmente no extraemos más de 3 litros porque después de los 3 litros podemos tener complicaciones maternas como el edema pulmonar, y usualmente hacemos una extracción hasta que el bolsillo máximo vertical de líquido es de 6 centímetros, que es lo que se ha comprobado que disminuye las complicaciones fetales. Este es el aspecto de la mamá en su posoperatorio inmediato. Podemos conocer la capacidad de las anastomosis preoperatorias y tratamos de hacer este trabajo que también publicamos hace algún tiempo en la revista Blanca y la respuesta es no, pero lo que sí encontramos acá es que la mejoría post-láser del volumen placentario mejora la perfusión de los 2 bebés, o sea que el láser no solamente nos está quitando las alteraciones placentarias que se están dando en las anastomosis, sino que me está mejorando la perfusión, que puede ser secundario también a la amniorreducción y la disminución de la presión intraamniótica. Las secuelas neurológicas, que es el gran problema que tenemos nosotros con los gemelos, están acá, que generalmente en los gemelos monocoriales vimos que eran el 8%, en la transfusión feto-fetal pueden ir hasta el 31%. Con el láser se ha comprobado que podemos tener números cercanos a los que veíamos en el embarazo único, que era del 1 al 6%. Luego, desde el punto de vista de supervivencia, desde el punto de vista de secuela neurológica, el láser es la cirugía y el tratamiento que debemos nosotros ofrecer para estos pacientes.
Estos son los resultados, ya para terminar, que presenta el mundo con respecto a la cirugía láser. Estos son diferentes grupos con diferentes publicaciones y su N. La flecha anaranjada es nuestro grupo. Acá aparece entonces cuando tenemos los dos sobrevivientes, que generalmente actualmente en la literatura estamos reportando hasta 70%, nosotros tenemos un 68% de sobrevida para los dos. Un sobreviviente, o sea que se nos muera uno, eso puede pasar hasta en el 80% de los casos, 70-80% de los casos, y existe un número que estadísticamente valoramos en cirugía fetal que se llama al menos un sobreviviente. Eso significa la suma de los que me sobrevivieron dos más el que me sobrevivió uno. Eso debe estar por el ser cercano al 90%. Nuestro centro, que es la red de cirugía fetal de Bogotá, está cercana a los estándares internacionales, ya tenemos más de 112 casos operados y ya tenemos un volumen importante para poder tener unas cifras que nos muestran dentro de los estándares internacionales en el país, lo cual por supuesto mejora los resultados. Hay otras técnicas que podemos usar, nos las explicaban hoy, la reducción bipolar, la reducción intersticial con láser, sobre todo para el caso de los gemelos acárdicos o los gemelos con transfusión, y acá fue otro trabajo que hicimos que comparaba las dos técnicas, reducir bipolarmente un cordón frente a reducir intersticialmente una masa acárdica. Acá solamente encontramos diferencia en la incidencia de ruptura prematura de membranas, porque en una estoy metiendo una aguja que es número 18, que es una aguja muy delgada, parecida a la de la biopsia de vellosidad corial, y en la otra estoy metiendo un forceps a través de una cánula número 12, o sea que definitivamente el roto va pues de la mano a la cantidad de pérdida placentaria. Este es el forceps que esta es la cánula que estamos metiendo, que es 12Q, que es una cánula de teflón, similar a la que usan los intensivistas para canalizar la PVC. Por último, entonces, la complicación más grande pues es que nos sangre, que se mueran o que tengamos ruptura de membranas. Acá hicimos una publicación en la cual tratábamos de poner un poliglicol acá, una gelatina, parecido al gel foam que usa uno cuando opera a señoras y que van sangrando. Entonces tratamos de dejarlo acá. Esto nos disminuyó la tasa de sangrado intrauterino, pero no nos disminuyó la tasa de ruptura de membranas. Todavía estamos con ese gran problema que puede ir entre el 8 y el 30%. Creo que al finalizar esta charla, y me tomé 4 minutos más, qué pena doctor Meneses, conocimos los signos del embarazo gemelar monocorial complicado. Específicamente yo creo que ya sabemos identificar una transfusión feto-fetal, sabemos identificar patrones diagnósticos que nos permiten realizar criterios de remisión oportuna, y por supuesto creo que si aplicamos estos pequeños tips que vimos hoy, vamos a poder anticiparnos a una complicación. Por último, quería agradecerles a todos la invitación, su presencia acá. Mi trabajo, no solamente el trabajo mío, sino de un montón de gente que es mucho mejor que yo, que trabaja conmigo y que está en todas las especialidades que tenemos ahí y que definitivamente trabajamos pues por el resultado de los bebés para que podamos tener estos gemelos y estos bebés que han sido llevados a terapia fetal, aunque también por supuesto tenemos unos porcentajes de fotos con bebés que no les fue tan bien, pero que nos ayudaron a que lográramos estos resultados excelentes. Ahí están mis números de contacto y muchísimas gracias por su atención y por su invitación.